El día que descubrí un pasadizo secreto en mi casa antigua, y desenterré algo aterrador cuando compré mi primera casa, sabía que estaba adquiriendo una propiedad antigua, cargada de historia y con muchos años de vida. Era una casa de principios del siglo XX, con techos altos, suelos de madera chirriante y una fachada que había resistido el paso del tiempo con dignidad. Me atrajo la idea de vivir en un lugar con carácter, algo diferente de los modernos apartamentos impersonales de la ciudad. Sin embargo, lo que no sabía era que esa casa antigua guardaba secretos, y uno de ellos cambiaría mi vida para siempre. El primer año en la casa fue relativamente tranquilo. Pasé la mayor parte del tiempo reparando las pequeñas cosas que necesitaban atención, una tubería con fugas, una ventana que no cerraba bien, y otros problemas menores que surgen cuando te mudas a un lugar con más de 100 años de antigüedad. Pero, a pesar de los ajustes necesarios, amaba mi hogar. Tenía un encanto que me hacía sentir conectado con el pasado. Fue un domingo, un día gris y lluvioso, cuando todo cambió. Decidí que sería un buen momento para organizar el sótano. Hasta entonces, apenas había bajado allí más que para dejar cajas viejas y herramientas que no usaba con frecuencia. El sótano era amplio y húmedo, con las típicas paredes de ladrillo a la vista y un suelo de piedra fría. Nada inusual para una casa de su época. Empecé a mover cajas, apilándolas en un rincón para hacer más espacio. Mientras desplazaba una estantería polvorienta que parecía no haber sido tocada en décadas, noté algo extraño en una de las paredes. Había un pequeño hueco, como si una parte del ladrillo se hubiera desprendido o hubiera sido removida. Me acerqué para examinarlo y me di cuenta de que el hueco no era un accidente, parecía un acceso deliberado a algo más. El corazón me empezó a latir más rápido. En ese momento, mi curiosidad superó cualquier temor. Era como si la casa misma me estuviera llamando a explorar más a fondo. Con las manos temblorosas, toqué los bordes del hueco y, para mi sorpresa, los ladrillos que lo rodeaban estaban sueltos. Comencé a retirar uno por uno con cuidado, revelando un espacio oscuro más allá de la pared. Era un pasadizo, un túnel pequeño y angosto que parecía extenderse más allá de lo que podía ver. Un pasadizo secreto. No podía creerlo. Pensé que estas cosas solo sucedían en películas o novelas antiguas, no en la vida real. Pero allí estaba, justo delante de mí. Cogí una linterna que tenía cerca y sin pensarlo dos veces, me adentré en el túnel. El aire era frío, y a medida que avanzaba, el sonido de mis pasos resonaba en las paredes estrechas. El pasadizo parecía haber sido construido con un propósito, pero ¿cuál? La idea de que podría ser parte de alguna historia oscura de la casa me pasó por la mente. Después de caminar unos pocos metros, el túnel se ensanchó ligeramente, y llegué a una especie de pequeña cámara subterránea. Allí, en el centro, había un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocado en más de un siglo. La adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba lentamente al baúl. Tenía que saber qué había dentro. Con manos temblorosas, levanté la tapa del baúl y el sonido de las bisagras oxidadas resonó en la cámara. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había una colección de viejos cuadernos de cuero, papeles amarillentos y una caja metálica cerrada con candado. Parecía que alguien había ocultado algo valioso, o tal vez peligroso, en ese baúl. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de imaginar qué podría haber dentro. Dinero antiguo, documentos importantes, o algo peor. Sin poder contener mi curiosidad, tomé uno de los cuadernos y lo abrí. Las páginas estaban cubiertas de notas escritas con una letra apresurada y en algunos casos ilegible, pero una frase en particular destacó de inmediato. No debemos abrir la caja. Me quedé helado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué alguien había escrito eso de forma tan clara? Miré la caja metálica de nuevo, y ahora mi curiosidad estaba mezclada con un sentimiento de inquietud. ¿Qué podía ser tan peligroso o tan valioso como para que alguien dejara esa advertencia? En ese momento, supe que había desenterrado algo mucho más grande de lo que esperaba. Lo que había empezado como una simple tarde de limpieza en el sótano se había convertido en el descubrimiento de un misterio enterrado en los cimientos de mi propia casa. Y, aunque una parte de mí sabía que no debía continuar, la otra parte, la más curiosa, ya estaba decidida a llegar al fondo de ese enigma. Después de leer la frase inquietante en el cuaderno, no debemos abrir la caja, me quedé sentado en la pequeña cámara subterránea, mirando fijamente la caja metálica. El pasadizo, el baúl, los cuadernos, todo parecía pertenecer a una historia más grande, una que no había sido contada en muchos años. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y la curiosidad. ¿Por qué no abrir la caja? La advertencia parecía clara, pero cuanto más pensaba en ella, más quería saber qué había dentro. Sin embargo,
La parte racional de mí no podía ignorar el hecho de que alguien, en algún momento, había dejado esa nota por una razón. Tal vez era mejor dejarlo todo allí, volver a subir al sótano, sellar el pasadizo y olvidarme de todo. Pero no lo hice. Me acerqué a la caja metálica y la examiné más de cerca. Era de tamaño mediano, lo suficientemente grande como para contener algo importante, y estaba cerrada con un candado oxidado que parecía fácil de romper. Me pregunté si la persona que la había escondido creía que el candado sería suficiente para mantenerla cerrada, o si el verdadero obstáculo era la advertencia en los cuadernos. El miedo a lo desconocido. Mi linterna comenzó a parpadear, lo que solo aumentó la sensación de inquietud. Miré a mi alrededor, el silencio del pasadizo era opresivo, como si las paredes estuvieran esperando que tomara una decisión. En ese momento, sentí que no estaba solo. Era una sensación difícil de explicar, pero el aire en la pequeña cámara parecía haber cambiado. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O había algo más en este lugar, algo que no podía ver? Finalmente, decidí que no podía dejar las cosas así. Necesitaba saber qué había en esa caja. Regresé al sótano para buscar una herramienta con la que pudiera forzar el candado. Todo el tiempo, sentí una especie de tensión, como si el descubrimiento hubiera desatado algo en la casa. Cada pequeño sonido, cada crujido de la madera, me hacía saltar. Encontré una palanca oxidada en el sótano y volví al pasadizo. El aire dentro del túnel parecía más frío que antes, y cuando llegué nuevamente a la cámara subterránea, el parpadeo de la linterna hacía que las sombras parecieran moverse a su voluntad. Me arrodillé frente a la caja y metí la palanca entre el candado y la tapa. Un par de movimientos rápidos y el candado cedió con un sonido seco. El momento de la verdad había llegado. Tomé una respiración profunda, con algo de esfuerzo, levanté la tapa de la caja. El sonido del metal oxidado rechinando me hizo estremecer. Lo que vi dentro no era lo que esperaba, y de inmediato sentí una punzada de arrepentimiento. Había varios objetos en la caja. En primer lugar, una vieja muñeca de porcelana, de esas que suelen encontrarse en casas antiguas, pero esta parecía especialmente extraña. Su rostro estaba agrietado, y sus ojos oscuros parecían observarme de una manera inquietante. La levanté con cuidado, sintiendo una extraña conexión con el objeto, como si su presencia en la caja tuviera un significado más profundo de lo que podía comprender. Debajo de la muñeca, encontré una serie de cartas. Algunas estaban bien conservadas, otras estaban rotas o quemadas en los bordes. La recogí con cuidado y comencé a leer la primera. Estaba dirigida a alguien llamado Elena, y hablaba de extraños sucesos en la casa. La carta describía cómo, después de que la familia encontrara la muñeca, cosas inexplicables comenzaron a suceder, puertas que se abrían solas, susurros en la noche, y una sensación constante de ser observados. La carta terminaba con una advertencia: la muñeca debe quedarse en la caja. Si es liberada, vendrán por nosotros. Mis manos comenzaron a temblar. Miré la muñeca nuevamente, sentada en el suelo junto a mí, y sentí una hulida de pánico. Las otras cartas parecían contar más de la historia, pero no tuve el valor de leerlas en ese momento. Todo el ambiente en la cámara se había vuelto opresivo. Algo no estaba bien. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Un pequeño golpe, como si alguien hubiera movido algo en el túnel. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi nada. El túnel estaba tan oscuro y vacío como cuando había entrado por primera vez, pero ahora parecía tener vida propia. Sabía que tenía que salir de allí. Cogí las cartas y la muñeca, las metí de nuevo en la caja y cerré la tapa apresuradamente. Me levanté de un salto y comencé a caminar hacia la salida del túnel, tratando de no correr, aunque cada instinto en mi cuerpo me decía que lo hiciera. La linterna continuaba parpadeando, y cada vez que la luz se apagaba por un segundo, el miedo a quedar atrapado en la oscuridad me invadía. Llegué al sótano y cerré el hueco en la pared lo más rápido que pude. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si algo o alguien me hubiera estado siguiendo. El aire en el sótano seguía frío, pero la sensación de opresión disminuyó ligeramente una vez que salí del pasadizo. Subí rápidamente las escaleras hacia la planta principal de la casa, respirando con dificultad. Todo parecía normal en la casa, pero el ambiente había cambiado. Sentía que había desatado algo que no debía haber tocado. Me senté en el sofá, tratando de calmarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era Elena? ¿Por qué estaba la muñeca en esa caja con una advertencia tan clara? ¿Y qué significaba que vendrían por nosotros? Había desenterrado algo oscuro, algo que probablemente debería haber dejado enterrado. Mientras miraba alrededor de mi sala, intenté convencerme de que todo estaba bien, de que solo había sido el producto de mi imaginación al descubrir un lugar secreto en la casa. Pero justo cuando empezaba a relajarme, algo me llamó la atención.
Un susurro, casi imperceptible, vino desde el pasillo. No estaba solo. El terror me invadió por completo. Sentado en el sofá, con la oscuridad de la casa cerrándose alrededor de mí, el susurro que había escuchado desde el pasillo seguía resonando en mi cabeza. El miedo se había instalado en cada rincón de mi cuerpo, y por más que trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo, no podía negar lo que sentía. Algo había cambiado desde que abrí esa caja. Miré la hora en mi teléfono. Pasaban apenas unos minutos de las 10 de la noche, pero la casa parecía haber envejecido un siglo desde que descubrí el pasadizo. Cada crujido de la madera, cada pequeño golpe, ahora tenía un significado aterrador. La advertencia en la carta sobre la muñeca seguía revoloteando en mi mente: si es liberada, vendrán por nosotros. ¿Quiénes vendrían? ¿Qué había desatado al abrir la caja? Estaba convencido de que no era simplemente mi imaginación. Algo tangible, algo oscuro, había sido liberado. Me levanté lentamente del sofá, decidido a verificar el origen del susurro. Avancé hacia el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de madera. Encendí todas las luces a mi paso, buscando algún tipo de seguridad en la claridad, pero las sombras parecían seguir moviéndose, escondiéndose justo fuera de mi alcance. Sabía que algo estaba acechando, algo que no pertenecía al mundo normal. Cuando llegué al pasillo, me quedé quieto. Todo estaba en silencio. Demasiado en silencio. Intenté escuchar atentamente, esperando oír nuevamente ese susurro, pero no hubo nada. Parecía como si la casa misma contuviera la respiración, esperando que diera un paso en falso. Decidí recorrer el pasillo, dirigiéndome hacia la habitación de huéspedes, donde, por algún motivo, sentí que algo estaba mal. Quizás era pura intuición, o tal vez algo más me estaba guiando. Al abrir la puerta de la habitación, una corriente fría de aire me golpeó, lo que era extraño, ya que todas las ventanas estaban cerradas. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz del pasillo que se colaba detrás de mí. Parecía normal, pero sentí una presencia, una sensación de ser observado. De repente, mi mirada se detuvo en un punto específico de la habitación. Sobre una silla en el rincón, estaba la muñeca de porcelana. Mis pensamientos se desbordaron en un instante. Sabía que había dejado la muñeca en el sótano, dentro de la caja, cerrada. Pero ahí estaba, sentada en la oscuridad, mirándome con esos ojos vacíos y agrietados. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo estaba muy mal. La habitación entera parecía haberse enfriado, y el aire estaba tan pesado que era difícil respirar. Quise correr, cerrar la puerta y no mirar atrás, pero no podía moverme. Mis pies estaban clavados al suelo, como si la muñeca me estuviera reteniendo con su sola presencia. Tomé aire y traté de moverme, de forzar a mi cuerpo a reaccionar. Sin apartar la vista de la muñeca, retrocedí lentamente, un paso a la vez, hasta que estuve fuera de la habitación. Cerré la puerta de golpe, tratando de calmar mi respiración. Sabía que había algo profundamente perturbador en esa muñeca, y la sensación de ser observado no desaparecía. Mientras pensaba en qué hacer, el sonido de una risa suave y etérea me congeló. Era una risa infantil, pero hueca, como si viniera de muy lejos. No podía ser real. Mi cuerpo se tensó, y traté de convencerme de que era solo mi mente jugándome malas pasadas después de descubrir el pasadizo. Pero cada instinto en mi cuerpo me decía que era real. Decidí bajar al sótano. Necesitaba comprobar si la caja aún estaba allí, si la muñeca de verdad se había movido. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, encendiendo todas las luces a mi paso. El sótano seguía siendo frío y oscuro, pero no había señales de actividad. El pasadizo en la pared seguía cerrado, justo como lo había dejado. Corrí hacia el baúl donde había encontrado la muñeca y lo abrí rápidamente. Estaba vacío. La muñeca había desaparecido por completo, y la caja que había cerrado con el candado ya no estaba en su lugar. El pánico comenzó a instalarse en mi mente. La risa infantil volvió a resonar, esta vez mucho más cerca. Estaba segura de que venía desde el pasillo que daba al pasadizo. Comencé a temblar. Esto ya no era una simple casa antigua con crujidos y sonidos extraños. Algo había sido liberado, algo que no entendía, pero que claramente estaba relacionado con la muñeca. El eco de la risa se convirtió en un murmullo constante, como si varias voces susurraran al unísono, y entonces escuché palabras entrecortadas: no debiste abrirla. Sabía que estaba en peligro. Sin saber qué hacer, corrí de nuevo a la planta superior. Los murmullos y las risas seguían persiguiéndome mientras subía las escaleras. Cerré todas las puertas detrás de mí, tratando de crear una barrera entre lo que fuera que estuviera acechándome y yo. Finalmente, me encerré en mi habitación, respirando con dificultad. El ambiente seguía siendo denso, y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi mente,
no podía negar lo que había experimentado. Estaba atrapado en mi propia casa, con algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome, jugando con mi miedo. Intenté pensar en una solución. Debía haber una manera de detener lo que había desatado. Recordé las cartas que había leído, y algo me llamó la atención. Las notas hablaban de sellar la muñeca de nuevo, como si ese objeto fuera la clave para contener lo que fuera que estaba causando todo esto. Sabía que debía regresar a la habitación de huéspedes. Sabía que debía enfrentar la muñeca y hacer algo para detener lo que estaba sucediendo. Pero el terror en mi interior era tan profundo que no podía moverme. Sentía que si volvía a ver esos ojos de porcelana agrietados, algo mucho peor sucedería. Justo en ese momento, el sonido de pasos lentos y suaves comenzó a resonar desde el pasillo, acercándose lentamente a mi habitación. Los pasos que resonaban en el pasillo, lentos y deliberados, hacían eco en mi mente como martillos de pesadilla. Sabía que no era posible que alguien más estuviera en la casa. El miedo se había transformado en una especie de terror helado, y mi mente vacilaba entre la urgencia de huir y la certeza de que no podía escapar de lo que estaba ocurriendo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi habitación. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido. Era como si algo o alguien estuviera esperando. Esperando a que cometiera un error. Esperando a que abriera la puerta. Sentí un nudo en el estómago. El aire en la habitación estaba tan denso que apenas podía respirar. Con un esfuerzo titánico, me acerqué a la puerta y sin hacer ruido, me agaché para mirar por debajo del pequeño espacio entre la puerta y el suelo. Nada. No había nada visible del otro lado. Sin embargo, la sensación de que algo estaba allí, justo fuera de mi vista, era abrumadora. Mis pensamientos volvían a la advertencia escrita en el cuaderno del baúl: no debemos abrir la caja. Lo había hecho, y ahora estaba pagando el precio. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no se alejaban. En lugar de eso, los sentí moverse justo detrás de la puerta, en un patrón circular, como si algo caminara de un lado a otro, esperando pacientemente. Sabía que tenía que actuar, que no podía quedarme atrapado en mi habitación, aterrorizado por lo desconocido. Mi mente volvió a las cartas en la caja. La mención de sellar la muñeca había sido clara, y aunque no sabía exactamente lo que significaba, intuía que la muñeca era la clave de todo esto. Algo me decía que, mientras la muñeca estuviera fuera de la caja, el mal que había desatado no se detendría. Tenía que devolverla, pero para eso, debía enfrentarla. Reuniendo todo el valor que me quedaba, me levanté y caminé hacia la puerta. Mi mano temblaba mientras la extendía hacia la manija. ¿Qué encontraría del otro lado? La sola idea de abrir la puerta y enfrentar lo que estuviera esperando me hacía sentir náuseas, pero sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. El aire frío me golpeó el rostro, y el silencio que me recibió era tan profundo que casi podía oír los latidos de mi propio corazón. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo seguía presente, como si el mal que había despertado estuviera allí, escondido en las sombras, observándome con paciencia. Me dirigí directamente a la habitación de huéspedes, sabiendo que la muñeca seguía allí, esperándome. La puerta de la habitación estaba ligeramente entreabierta, y a medida que me acercaba, un leve chirrido resonó, como si alguien hubiera movido la puerta justo antes de mi llegada. Con la linterna encendida en la mano, empujé la puerta de la habitación. La muñeca seguía allí, en la misma posición sobre la silla. Sus ojos de porcelana agrietada me miraban fijamente, y por un momento, sentí que se movía ligeramente, como si su cuerpo inerte respirara. El terror me invadió una vez más, pero sabía que no podía detenerme ahora. Recordé las cartas: la muñeca debe quedarse en la caja. Sabía lo que tenía que hacer. Debía llevar la muñeca de vuelta al sótano y encerrarla en la caja, sellarla de alguna manera, con suerte, detener lo que había comenzado. Con las manos temblorosas, me acerqué a la muñeca. Cada paso que daba parecía un desafío, como si el simple acto de acercarme a ella fuera en contra de mi instinto de supervivencia. La levanté con cuidado. Su cuerpo, aunque frágil, parecía extrañamente pesado en mis manos. Sentí una especie de energía desagradable fluir desde la muñeca, como si el objeto en sí estuviera vivo. Mi piel se erizó, pero no me detuve. La llevé de vuelta al sótano. Cada crujido de la madera debajo de mis pies me hacía saltar, como si la casa misma se retorciera con cada paso que daba. Una vez en el sótano, abrí el hueco en la pared y volví al pasadizo. El aire era más frío que antes, y la oscuridad parecía aún más densa. Al llegar a la pequeña cámara subterránea, dejé la muñeca en el suelo y busqué el baúl. Afortunadamente, todavía estaba allí, pero la caja metálica seguía desaparecida. Sentí una huida de desesperación. Necesitaba la caja para encerrar la muñeca,
pero no estaba. Miré alrededor frenéticamente, buscando algún signo de dónde podría estar la caja, y entonces, en la esquina más oscura de la cámara, vi algo que me heló la sangre. La caja estaba allí, pero ahora estaba abierta, y en su interior había marcas extrañas grabadas en el metal, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla desde dentro. ¿Había algo más en la caja? ¿Algo más que la muñeca? En ese momento, la linterna comenzó a parpadear nuevamente. El pánico me invadió. Sabía que el tiempo se acababa, que si no actuaba rápido, lo que fuera que había despertado se haría más fuerte. Volví a colocar la muñeca dentro de la caja, y mientras lo hacía, sentí una extraña resistencia, como si el objeto no quisiera ser encerrado nuevamente. Tomé la tapa de la caja y la cerré de golpe. El sonido del metal resonó en la cámara, y el aire frío pareció disiparse levemente. Sabía que tenía que asegurarla, pero el candado estaba roto. Miré a mi alrededor, buscando algo para sellar la caja, y encontré una cuerda vieja entre los escombros. La até alrededor de la caja lo mejor que pude, formando un nudo apretado. El pasadizo comenzó a temblar ligeramente, como si la casa estuviera reaccionando a lo que había hecho. Pero la risa infantil y los susurros se desvanecieron lentamente, dejando un silencio que, aunque inquietante, era un alivio en comparación con lo que había experimentado. Me quedé allí, en la oscuridad, durante lo que parecieron horas, asegurándome de que todo había terminado. Sabía que no podía simplemente cerrar el pasadizo y olvidar lo que había sucedido. Había algo más profundo, algo más oscuro que aún no comprendía por completo. Cuando finalmente reuní el coraje suficiente para salir del pasadizo, sellé el hueco en la pared del sótano lo mejor que pude. Sabía que, aunque la muñeca estaba nuevamente encerrada, el mal que habitaba en la casa no desaparecería tan fácilmente. Subí las escaleras de vuelta a la planta superior, sintiéndome exhausto, pero aliviado de que lo peor, al menos por ahora, había pasado. Mientras cerraba la puerta del sótano detrás de mí, me prometí a mí mismo que no volvería a abrir ese pasadizo nunca más. Sin embargo, mientras me alejaba, un último susurro resonó en mi mente, como un eco lejano: no debiste abrirla. Después de sellar el pasadizo y regresar a la planta principal de la casa, traté de convencerme de que todo había terminado. El aire ya no estaba tan denso, los susurros se habían desvanecido, y la risa infantil que tanto me había aterrorizado parecía haberse silenciado. Sin embargo, la sensación de alivio era solo superficial. Sabía que, aunque había vuelto a encerrar la muñeca en la caja, algo seguía rondando en la casa. Había despertado una fuerza que no desaparecería tan fácilmente. Pasaron unos días en relativa calma. Intenté retomar mi rutina diaria, como si nada hubiera pasado, pero la casa ya no se sentía como un hogar. Cada rincón me recordaba los momentos de terror que había vivido, y la idea de que el mal aún acechaba bajo los cimientos de la casa me impedía dormir por las noches. Las luces parpadeaban con frecuencia, y los crujidos del suelo, que antes me parecían normales en una casa antigua, ahora parecían señales de algo más. Una noche, después de varios días de tensa tranquilidad, me desperté repentinamente. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 3:15 de la madrugada, una hora inquietante. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, hasta que escuché algo que me heló la sangre, el mismo susurro que había oído la primera vez, pero esta vez era más claro, más cercano. Provenía del sótano. No debiste abrirla. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Tenía que enfrentar la verdad, aunque fuera aterradora. Algo, o alguien, no estaba satisfecho con solo encerrar la muñeca en la caja. Tenía la sensación de que había más, algo que aún no había descubierto. Con la linterna en mano, bajé las escaleras. Cada paso que daba hacia el sótano se sentía como si me acercara a un abismo. Al llegar a la puerta del sótano, me detuve un momento, escuchando. El silencio era inquietante, pero el frío que se colaba por debajo de la puerta me indicaba que el mal seguía allí, esperando. Abrí la puerta y descendí lentamente las escaleras. El sótano estaba oscuro y frío, como la última vez. Mis ojos recorrieron las paredes y el suelo, buscando algún signo de actividad. Pero todo estaba en su lugar, excepto por un detalle aterrador: el hueco en la pared que había sellado estaba abierto nuevamente. Sentí una hulida de pánico. Sabía que lo había sellado, pero de alguna manera, el pasadizo había vuelto a abrirse. Algo quería que entrara de nuevo. El pensamiento de regresar a esa cámara subterránea me aterraba, pero no tenía opción. Si quería ponerle fin a esto de una vez por todas, debía descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Entré en el pasadizo, sintiendo nuevamente esa opresión en el aire. Caminé con pasos lentos, cada crujido bajo mis pies resonando como un tambor en el silencio. La linterna parpadeaba de vez en cuando,
pero me negaba a detenerme. Sabía que, si me detenía, el miedo me paralizaría. Al llegar a la pequeña cámara, vi algo que me hizo detenerme en seco. La caja metálica estaba abierta de nuevo. La cuerda que había usado para sellarla estaba deshecha, como si alguien la hubiera desatado cuidadosamente. La tapa estaba entreabierta, y sentí que un frío inhumano emanaba de su interior. Me acerqué lentamente, tratando de reunir el coraje para ver qué había dentro. Cuando abrí la tapa por completo, lo que vi me dejó sin palabras. La muñeca ya no estaba. En su lugar, había algo mucho más aterrador. Una pequeña figura, hecha de huesos y atada con cintas negras, descansaba en el fondo de la caja. Parecía un amuleto o un talismán, pero emanaba una energía oscura, mucho más poderosa que la que había sentido antes. En ese momento, todo encajó. La muñeca no era el verdadero mal. Era una distracción, una simple manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro. Este talismán, esta figura hecha de huesos, era el origen del mal que había desatado en la casa. Y ahora estaba expuesto. De repente, los susurros volvieron, pero esta vez no eran solo palabras incomprensibles. Eran voces claras, pero entrelazadas, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Las paredes del pasadizo comenzaron a vibrar, y sentí una presencia densa y peligrosa detrás de mí. Giré rápidamente, y lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Una sombra oscura, alta y con una forma vagamente humana, estaba al final del pasadizo. Sus ojos brillaban con una luz tenue, y su presencia hacía que el aire se volviera casi irrespirable. No necesitaba decir nada para que supiera lo que quería. Me había metido en algo que no debía, y ahora estaba pagando el precio. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y con cada paso, la cámara parecía encogerse, como si el espacio alrededor de mí se estuviera cerrando. El miedo me invadió por completo, pero sabía que no podía rendirme. No podía dejar que esta entidad, o lo que fuera, me atrapara. Con una desesperación nacida del puro instinto de supervivencia, tomé la figura de huesos y la arrojé dentro de la caja metálica. Cerré la tapa de golpe y busqué algo para sellarla. Encontré un trozo de metal en el suelo y lo usé para asegurar la tapa, golpeándola hasta que no pudiera abrirse de nuevo. Los susurros y las voces crecieron en intensidad, como si las entidades invisibles estuvieran luchando contra mi intento de encerrarlas nuevamente. Finalmente, con todas mis fuerzas, empujé la caja hacia el rincón más oscuro de la cámara y corrí hacia la salida. El pasadizo vibraba, como si estuviera a punto de derrumbarse, y las sombras parecían extenderse, tratando de atraparme antes de que pudiera escapar. Cuando finalmente llegué al sótano, sellé el hueco en la pared una vez más, esta vez con una pesada tapa de metal que encontré entre las herramientas. Lo hice lo mejor que pude, asegurándome de que nada pudiera abrirlo de nuevo. El mal había sido encerrado, pero sabía que no desaparecería por completo. Subí las escaleras por última vez, cerrando la puerta del sótano detrás de mí con un peso en el pecho. No sabía cuánto tiempo duraría el sello, pero sabía una cosa: no podía seguir viviendo en esa casa. Algo antiguo y oscuro seguía ahí abajo, esperando. Esa misma noche, empecé a empacar mis cosas. Dejé la casa unos días después, sabiendo que, aunque el mal había sido contenido, la casa siempre sería un lugar marcado por lo que había desenterrado. Nunca volví a esa casa, y aunque el tiempo ha pasado, aún a veces escucho susurros en mis sueños. Me pregunto si la caja sigue sellada. Me pregunto si el mal sigue esperando pacientemente, oculto en las sombras, listo para ser desatado una vez más.